Buenas noches, asistimos una vez más a este espacio que es la fragua de la palabra, cada lunes con un autor diferente, autores locales de todo tipo, poetas, escritores. Esta noche nos acompaña una escritora de Medellín que es María Orfaley Ortiz Medina. Hoy tenemos un tema muy particular y es la literatura infantil y juvenil, que es un tipo de literatura que Orfaley ha trabajado y que hoy queremos discutir un poco, profundizar un poco con ella. Entonces, primero que todo, Orfaley, cuéntanos quién es Orfaley. Gracias, Olga. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy María Orfaley Ortiz, soy psicóloga de profesión, magíster en psicología. Llevo algunos años escribiendo. Me desempeño como psicóloga y como docente en la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIT. Trabajo algunos cursos de psicología clínica y social. Y últimamente, hace algunos años, vengo haciendo como un puente entre la literatura y la escritura. Entonces tengo también algunos cursos que vinculan esas dos áreas. Y esa es como en este momento mi hacer, mi función. Bien, Orfaley, sabemos o yo sé que tienes varios libros publicados, he tenido la oportunidad de leer la mayoría de ellos y casi todos en una línea infantil y juvenil. Entonces, como digamos un primer punto que quisiera tratar contigo hoy es ¿cómo definirías la literatura infantil? Bueno, sabes que es difícil. Es decir, es difícil por varias cosas. Es decir, hay una definición que podría ser como a la que se llega usualmente, y es que se define como literatura infantil aquella que es dirigida a los niños, es decir, que se escribe con una intención de que llegue a un público infantil, que la lea, ¿cierto? Que esté muy acorde a sus temas, a sus momentos, a sus preguntas. Esa es como una definición consensuada. Y digo que es difícil porque ha habido una discusión a lo largo de la historia sobre la literatura infantil, y hay quienes afirman que no hay tal literatura, ¿cierto? Que los niños en todas las épocas se han acercado a los libros de los adultos, y el libro que le llegue a un niño es su literatura. Entonces hay una discusión interesante que tiene que ver también con la invención del niño, ¿cierto? Digo invención porque muy tardíamente en la historia al niño se le concibe como un ser con unas características propias distintas a las de los adultos. Durante mucho tiempo el niño fue considerado como un adulto pequeño, así lo definen algunos autores historiadores de la infancia. Entonces por eso digo que es difícil. Pero yo siempre he pensado que la literatura infantil tiene ciertos códigos, tiene ciertas, no lo llamemos códigos, hay una estructura que corresponde más a ese público, cierto lenguaje, cierto uso de las figuras literarias. ¿Qué piensas tú? ¿Será que sí es igual el lenguaje que uno utiliza para un texto que está dirigido a los niños al lenguaje que uno usaría, de pronto hablando exactamente del mismo tema, pero pensando más en que los lectores van a ser personas adultas? No, yo creo ahí que tú tienes toda la razón. Es decir, desde que existen autores que piensan los niños como un público para sus obras, obviamente hay un trabajo distinto con la obra que va para un niño. Es cierto eso que tú dices, por ejemplo, el lenguaje, cómo se le cuenta una historia a un niño, y a un niño dependiendo pues como de la edad. Una cosa es escribir libros para niños entre los 6 y los 8 años, ¿cierto? Otra cosa son los libros para los más grandes que ya leen solos, y ahí digamos, hay particularidades. Por ejemplo, el libro dirigido al niño muy pequeño, entre los 6 y 8 años, es un libro con el que hay que tener cuidado con el texto, con la medida del texto, con la medida de las frases. Incluso una de las recomendaciones es que no tenga mucho texto, ¿cierto? Porque el niño
pues muchos niños aprenden a leer muy fluidamente, muy rápido, pero no es el caso de todos. Entonces, digamos que esas características desde el autor están. La discusión tiene que ver más con un asunto histórico sobre el acceso, los libros que están permitidos o no para los niños y cómo los niños incursionan a veces en libros que no están dirigidos para ellos y los hacen suyos. Orfaley, te quiero preguntar, ¿cómo surgieron los temas de tus libros? Que para mí es muy difícil pensar como en, bueno, este tema es bueno para los niños, voy a hablarle a los niños de este tema, eh, porque en mi caso hay algunos temas que me conectan, ¿cierto? Y desde esa conexión que tengo con ellos, hay circunstancias y momentos que se dan que me hacen pensar que ahí hay un buen tema con el que puedo conectarme con los niños. Digamos que la primera vez, el primer libro que es Nucamono quiere saber, es un libro que está entre la psicóloga y la escritora. Yo siempre digo que es un libro que yo quiero mucho porque me abrió el campo de la literatura infantil, pero es un libro al que yo ahora le hago preguntas y me hago preguntas sobre ese libro porque creo que ahí todavía estaba mucho la psicóloga que pensaba en el tema. Y lo digo porque ese surgió en una época en la que yo estaba trabajando con niños, pero estaba acompañando también a docentes, docentes pues de de la escuela primaria, también docentes de secundaria. Y los docentes de primaria pedían mucho acompañamiento para ciertos temas. Uno de esos temas por el que lo pedían este acompañamiento era para trabajar la sexualidad con los niños pequeños. Entonces, una de las preguntas que en ese momento pues tuvimos con estos profesores y un trabajo intenso tenía que ver con cómo los niños construyen la idea de que es un niño y que es una niña, ¿cierto? De la diferencia sexual y de género. Entonces, digamos que de esa pregunta surgió un libro, surgió Nucamono quiere saber, y la idea un poco era pensar, bueno, si un extraterrestre llegara a la Tierra y en su planeta no hay hombres y mujeres, no hay esa división, sino que hay seres frente a los que no hay ninguna pregunta por el sexo, por la condición sexual. Bueno, ¿qué pasa si llega a la Tierra y se encuentra con animales hembras, animales machos? ¿Cómo entra a ese mundo? ¿Qué se pregunta? Y a partir de ahí entonces, digamos que surgió ese cuento, muy, digamos, en la práctica con estos docentes y sus preguntas. Inicialmente ese cuento eran 2 paginitas que construí como propuesta para un taller que ellos iban a hacer con los niños. Después lo presenté pues a una editorial y hubo que, digamos, trabajarlo, ampliarlo, hacerlo en varios capítulos, porque finalmente son como novelitas. Lo que esta literatura infantil que yo tengo son novelas pequeñas para niños, son novelas. Yo digo novelitas, pues porque son novelas pequeñas. Novelas Entonces, cortas. muy cortas y las de los niños son así. Entonces, digamos que ahí hay una entrada a un tema. En otros momentos, pues ha sido distinto. Varios de los cuentos que tengo para niños surgieron de los cuentos que les conté a mis hijos para... entonces, esa última novela surge como a partir de personajes con los que trabajé, niños, jóvenes, bueno, y madres en el conflicto armado, de escuchar muchas historias. Y un día, pues estábamos haciendo una investigación que no pudo terminarse. Y un día dije, bueno, no terminamos esa investigación, pero ¿qué tal si esas historias y esos personajes, pues los convierto en una novela? Sobre todo porque había algo que sentía que tenía que comunicar de esa experiencia y era en relación con cómo se rompe el mundo de un niño y de un preadolescente, es porque aquí los personajes principales son un adolescente, 13, 14 años, y sus hermanas que son menores, que son niñas.
cómo se rompe el mundo y cómo hace un niño para reconstruir ese mundo después de que tiene la muerte violenta del padre. Ese es como el tema de la obra. Y esa obedece pues como a esa reflexión, a esas historias y como a la sensación de que había comprendido cosas que yo podía comunicar en esa novela. ¿Te encontraste en el proceso de escritura cambiando palabras de pronto muy elaboradas por otras más sencillas? ¿Te encontraste con descripciones que de pronto tenías que simplificar un poquito? ¿Cómo manejaste el lenguaje? Digamos que esa es una pregunta constante en cualquier obra literaria, ¿cierto? Para adultos o para niños, el lenguaje, las palabras adecuadas, la forma de comunicarlo, el tiempo, el narrador. En esos mismos problemas y preguntas están en la literatura infantil. Aquí el asunto era, bueno, con algo que tú dices, las palabras que usa un niño eh, pues son distintas a palabras académicas o a palabras de los adultos. Y uno, digamos que cuando está escribiendo una historia para un niño, pues un poco también hace como esos cálculos, como qué palabras son más usuales, digamos, requiere una puntuación como pausada que dé posibilidad de una lectura que se comprenda mucho más fácilmente. También pienso que tampoco irse al extremo, porque un libro también le posibilita a un niño encontrarse con palabras nuevas. Entonces, a veces, por ejemplo, yo uso alguna palabra y me dicen, pero esa palabra no la usan tanto los niños. Y yo a veces digo, pues qué bueno que se la encuentren en este libro. O a veces hago el ejercicio y generalmente hago eso, de preguntarle a niños, a sobrinos, a primos, a niños cercanos. Cuando mis hijos estaban pequeños, pues mis hijos eran como esa fuente de contraste y ellos aprobaban o desaprobaban ciertas frases, ciertas cosas. Ahora pues que ya no son pequeños, que ya se crecieron, cuando tengo esas dificultades lo consulto con hijos de amigas. Hay una obra que está en proceso, que la escribí con mi mejor amiga y digamos que quienes hicieron ese proceso de decirnos, sí, está bien, aquí se les fue un poco, fueron sus hijos. Ellos ahora, los niños de ahora, tienen un vocabulario mucho más amplio que el que teníamos nosotros o el que tenían unas generaciones atrás. Entonces yo creo que todo eso hay que considerarlo. Yo creo que cuando se escribe para niños sí tiene uno que tener más cuidado. Por ejemplo, si hay un momento en el que llega una evocación, ¿cierto? Hay que avisarle al niño que ese personaje ahí está recordando. Eh, en un libro de adultos no hay que hacer eso. Entonces sí son varias cosas que es importante como cuidar. Conociendo la obra tuya, por ejemplo, abordas la violencia, el problema del desplazamiento, unos temas que uno consideraría como muy de adultos, como muy pesados para un niño. Sin embargo, tú lo haces desde una óptica infantil, porque el que está contando lo que ocurre es un niño. Entonces todo el tiempo te toca tener como ese punto de vista. Ese día no salió el sol, que habla como de una familia en la que muere el padre violentamente, como dijiste antes, y que hay como un desplazamiento. A mí me impresionó mucho la descripción que hace el niño de los hombres armados que se acercan a la casa, porque es una descripción muy cruda, pero al mismo tiempo muy ligada a la visión del niño. Uno en ningún momento dice, ay, aquí pues se pifió, pues es un error de Orfaley, esto no lo diría un niño. Está muy cuidado el lenguaje y el punto de vista narrativo desde esa óptica. Sí, yo estoy convencida de eso y sobre todo en Colombia. Pues, o sea, en Colombia que vivimos una realidad eh, Muy pues fuerte. muy fuerte, muy difícil como para decir que, bueno, vamos a cuidar y no vamos a hablar de ella. No, yo creo que hay que hablarla
pero también hay que cuidar lo que tú decías, es decir, ese punto de vista del niño. En el caso de este libro, el protagonista y el narrador es ese personaje Miguel, aunque hay juego con algo y es que él lo está narrando como algo que ya pasó. Entonces, realmente puede ser el adulto el que está narrando, ese personaje adulto, pero ese personaje se permite narrarlo y plantearlo como desde los ojos de niño, ¿cierto? Él se va y narra, pero deja narrar al niño que hay dentro de él. Digamos que ese es un posible, una posible estrategia narrativa con los niños, y es dejar ese niño interior que cuente, ¿sí? Bueno, esa es una. En otro libro, en Lucy, por ejemplo, que Lucy es para niños más pequeños de 8 y 10 años, en Lucy también trabajo el tema de la muerte. Y pues lo que hago es que es una abuela que empieza contando historias y un día, y la abuela sabe que se va a morir, y entonces un día les cuenta a sus nietos la historia de una luciérnaga, ¿cierto? Y la luciérnaga que nace con muy poca luz y todas las dificultades que tiene pues esta luciérnaga con los otros. Hay un momento en que pierde como el deseo de vivir. Sí, yo no sé si yo tenía tan claro, digamos, ese objetivo, aunque sí sé que la inspiró una pregunta que se hacía mi hija, yo siempre cuento eso. Mi hija muy pequeñita se hacía preguntas como, bueno, ¿y uno por qué tiene que vivir? Y uno no pidió venir, y uno porque tiene que seguir el ritmo de los otros, y si uno no tiene ritmo y yo me atraso y yo, entonces fue como ese cuento fue para ella. Inicialmente yo se lo conté una vez en la noche para dormir y después ese cuento quedó ahí como sonando y pensé pues como en escribirlo y en publicar. Y la luciérnaga que nace con muy poca luz, perfectamente pues puede encarnar a cualquier persona o con una discapacidad o a un niño que siente una dificultad, que siente que se siente menos en algo. Y, y al final, la abuela muere, ¿cierto? Y una profesora me decía una vez, me decía, incluso me dijo, generalmente en los libros para niños hacen que los personajes vivan, que no tengan pues como que no sea trágico, y tú Que lo mágicamente dejas, todo se exacto, resuelva. exacto, y tú dejas que la abuela se muera. Y entonces yo le dije, pero es que en la vida real las abuelas se mueren, ¿cierto? Los abuelos se mueren. Y con ese cuento ha pasado algo, y es que a veces cuando me han invitado a conversar con los niños que lo han leído, suceden cosas. O sea, estamos hablando del libro y los niños hablan de lo que les gustó, de los personajes, cuentan como que les hizo pensar. Y al final empiezan, a mí se me murió mi abuela, a mí se me murió fulanito, y empieza un asunto de cómo ellos están en duelo y cómo el libro los conecta con eso. Entonces, a partir de eso, empezamos a conversar ya sobre lo que los niños sienten, piensan, están afectados sobre la muerte. Entonces, creo que yo no le tengo miedo, pues, como a ciertos temas para el trabajo con los niños. Y bueno, tal vez tenga que ver con que soy psicóloga, con que he trabajado en clínica con niños, pero creo que no hay que temerle, sino saber abordar esos temas desde la literatura. Orfalea, si una persona se te acerca hoy y te dice, tengo una idea para un libro o para un cuento y creo que puede ser un muy buen cuento, un muy buen libro, una muy buena novela para niños, pero de pronto la persona está perdida, no sabe por dónde empezar, no sabe cómo abordar el trabajo, ¿qué consejos le darías a esta persona? Bueno, o sea, yo pensaría que lo primero es que piense como en la relación que tiene con los niños y qué quiere comunicarle a un niño.
Porque yo a veces me encuentro con que me hacen esas preguntas y a veces me han presentado cuentos que yo veo que de entrada están considerando al niño como bobito, están menospreciando la capacidad del niño de entender los asuntos de la vida, ¿cierto? Es decir, considerar que un niño es un interlocutor eh, a un nivel, pues es un interlocutor, ¿cierto? Eso me parece básico porque en los libros de los niños se siente esa sinceridad con la que habla con la que ese libro les habla, ¿cierto? Y se siente también cuando no se les considera interlocutores y simplemente se juega o se les quiere educar o se les quiere cambiar ciertas cosas. Bueno, luego de eso, yo creo que es importante, también los adultos que escribimos para niños tenemos que pensar en cómo nos gustaba que nos hablaran, ¿cierto? En cómo nos llegaban esas historias. Es también como el niño que hay dentro de cada adulto eh, sabe intuir y dejarse llevar también como por esas voces. Yo creo que eso es importante. Y pues de ahí pensar en qué historia se quiere contar, qué momentos va a tener esa historia, eh, cómo, se va a captar la atención del niño, porque eso es importante. Y en cómo captar la atención hay que pensar en cosas como, por ejemplo, qué se va a describir, cómo se va a describir, cómo se van a describir las situaciones que se van a contar, ¿cierto? Y esas situaciones que se van a describir, eh, ¿qué se quiere con ellas? Yo le decía a alguien alguna vez que cuando uno escribe para niños empieza una historia, hace un pacto con el niño, ¿cierto? Y te voy a traer a este mundo, y este mundo es así. Mira, y aquí pasan este tipo de cosas, y este personaje vive de esta manera. Y en esa comunicación, pues hay que guiarlo, ¿no? Porque a veces lo guiamos y luego lo soltamos y lo sacamos de ese mundo, entonces hay que, lo que prometemos como pasa en un cuento, como pasa en los cuentos para los adultos, ¿cierto? Hay que mantener ese trato que hicimos, ¿cierto? Yo te voy a contar esta historia y te vas a meter aquí en este mundo. Bueno, tengo que darte los elementos para que lo conozcas, para que lo vivas, para que lo sientas. Yo creo que es eso, yo pensaría que esa es como mi recomendación. Sí, yo pienso que ahí también está el trabajo literario, el Ajá, construir un mundo a partir de las palabras, a partir de esa plasticidad del lenguaje y que ese mundo sea creíble. Aunque en ese ajá, mundo venga un extraterrestre que se llama Nucamono o exista una luciérnaga que no emite luz o en fin, los diferentes planteamientos que uno le hace al niño en la literatura y me hiciste recordar un poco otra autora que espero que algún día nos acompañe aquí, a quien el profesor de literatura le dijo que botara a la basura un texto porque el narrador no solamente era un niño, sino que era un niño Down, con síndrome de Down. Según este señor, era absolutamente inverosímil que un niño en esa condición hiciera una narración. Sin embargo, afortunadamente ella desobedeció y trabajó su cuento y logró hacer verosímil esa voz, hasta el punto que se han beneficiado mucho estas instituciones que trabajan con niños con dificultades de aprendizaje, niños Down o niños con algún grado de retraso, y creo que ha presentado su libro en muchos de esos espacios, muchos padres le han agradecido, en fin, es un trabajo que resultó en algo muy bonito. Porque yo pienso que todos los escenarios son posibles. En la literatura, en el arte, todos los escenarios son posibles. Y recordaba un poquito también el teatro de mis épocas de teatro, donde un director nos decía que el público es muy querido. El público va y se sienta ahí y si usted le tira un trapo azul al piso y le dice que eso es el océano, el público lo va a aceptar, ¿cierto? Sí, ahí está el mar y ellos están ahí en un naufragio. Eso sí,
el trapo que usted tira ahí tiene que lograr que esa persona sienta y sufra con usted ahí que se va a ahogar. En fin, es lo mismo que ocurre con literatura, ¿cierto? Uno puede Ajá, establecer un mundo. Lo importante es que realmente sea, como tú decías, verosímil, que no ajá. siempre es fácil de lograr eso. ¿Qué autores de literatura infantil han sido como su referente? Yo siempre digo, y en estas reuniones siempre digo, que todos los escritores queremos ser otro escritor. ¿Cuál es Ajá. ese escritor que Orfaley le gustaría ser? Bueno, a mí me gusta una escritora argentina, Laura de Vitash, que jugó mucho con el lenguaje, con los personajes. Incluso es muy interesante la historia porque en la dictadura militar sus libros fueron prohibidos. Y digamos, estos pronunciamientos del gobierno frente a la prohibición decían que pues un libro, La Torre de Cubos, que ese libro era perjudicial porque estimulaba la imaginación. Imagínense pues. Entonces es una autora que me gusta mucho, Laura de Betash. Me gustan los autores que manejan humor. Eh, yo no soy tan buena para el humor, entonces cuando tú dices cómo te gusta, a mí me encantaría poder manejar. Bueno, me gusta Rodari. Rodari es un autor italiano que ha escrito muchos cuentos para niños. Dentro de ellos tiene un libro que se llama Cuentos para jugar y pone pues como sus cuentos, son cuentos breves y los cuentos tienen, por ejemplo, 3 finales, ¿cierto? Y los niños eligen uno de los finales o lo construyen. Entonces me gusta Rodari. Bueno, Rafael Pombo a mí me gustó. Cuando uno piensa en referentes, yo creo que los colombianos de mi época, yo no sé los de ahora, Rafael Pombo nos acompañaban, ¿cierto? Y por ejemplo, Tomás Carrasquilla, que no es un autor de niños, para mí fue muy importante en la infancia, ¿cierto? San Antonito, La Mata, cuentos como esos. ¿Qué nos preparaste para esta noche, Orfaley? Eh, a ver, espérate. Bueno, les voy a leer el inicio de Sapos y Trampas. De Sapos y Trampas, la narradora es una lechuza la que cuenta la historia. Un gran rugido, uno que se escuchó a lo largo y ancho de aquel lugar, hizo temblar a los cobardes y a los valientes por igual. Desplegaron las alas las aves que adormiladas se tomaban un descanso sobre las ramas más altas. Aclaro que yo no me incluyo en aquellas aves. Las lechuzas somos prudentes, pero no tontas. Volaron los bichos, saltaron las liebres, se escondieron los castores y se salió el ceseo de las serpientes. El gran rugido entró por las orejas de todos y les estremeció el cuerpo como nunca lo había hecho ruido alguno. Nadie olvida el terror de aquel mediodía. No voy a negarles que también yo me inquieté un poco, pero las viejas lechuzas hemos vivido muchas cosas y no nos asustamos tan fácilmente. Esa fue la entrada triunfal de Leopoldo, como llamaban los humanos al gran león que llegó aquel día. A ninguno de los animales le quedó duda de su poder. Ninguno quiso acercarse a darle la bienvenida. Todos intentaron conservar las distancias. También yo lo hice. Leopoldo caminó largo rato aquella tarde. Iba de un lado para otro y al día siguiente hizo lo mismo. Trataba de reconocer el lugar y no tuvo límites, pues aunque fueran sus territorios, todos los animales lo dejaron pasar. Bastaba recordar aquel horrible rugido para que le abrieran paso. Por supuesto que yo no tuve que hacerlo. Era una fortuna que mi casa estuviera en lo alto de un árbol, porque si no, también me hubiera visto obligada a cederle el paso. Muchas gracias, Orfaley. Que hablando de Pinocho y de lo que estábamos hablando de los hermanos Grimm y de estos textos antiguos que estaban dirigidos a los niños, no Ajá. eran Disney. O sea, Disney le ha hecho un mal
a este tipo de literatura en el sentido de que ese tipo de literatura era como presentarle, como dijiste ahorita, el mundo al niño y decirle, el mundo es así, no como lo que se pretende ahora, pintarle un mundo de fantasía irreal y evádase del mundo y métase aquí, que todo es bonito, porque yo pienso que eso es contraproducente, porque el niño va a emerger nuevamente desde esa realidad del libro tan bonita a la vida, que no es así, que no es un mundo de fantasía donde todo sale bien, donde los finales son felices, donde el malo se vuelve bueno porque sí, como ocurre también en el cine, que en el cine resulta que el matón que lo golpeó toda la película en los últimos 5 minutos ya es el mejor amigo, pues cosas que no corresponden mucho a la realidad. Entonces, yo pienso que la literatura infantil Orphaley también debe cumplir como esa función, como lo que hablabas del asunto de la muerte. Cuando los niños leen tu obra y dicen, ve, a mí también se me murió mi abuelita. Esta es una realidad, tenemos que lidiar con ella, pero de pronto la novela le da al niño herramientas para lidiar con esa realidad más fácilmente. Yo pienso que tienes razón, o sea, la literatura debe prepararnos para la vida y no siempre, pues la vida no todo es felicidad. Pero este autor Rodari, del que les hablaba, él plantea algo muy interesante y es que él dice que pues los escritores deben escribir de los temas que a ellos los convoque, sea para los niños o sea para adultos, pero que debe haber la posibilidad de que un niño se encuentre con todo lo que necesite, ¿cierto? Con todo lo que necesiten los libros. Y va a necesitar pinochos que le adviertan ciertas cosas, ¿cierto? Va a necesitar personajes picarescos, ¿cierto? Va a necesitar muchas cosas, el que le hable de la muerte, el que le hable del amor. Entonces, me parece interesante eso para rodar y el libro para el niño pequeño debe ser como un objeto, como el juguete, ¿cierto? El juguete no en el sentido del menosprecio, sino el niño se vale del juguete para armar su mundo, ¿cierto? Entonces el niño se puede valer de un libro para armar su mundo. Y el niño va a buscar el libro de acuerdo a las necesidades que tenga. Entonces, pues también los adultos lo hacemos, ¿cierto? En los libros buscamos respuestas sobre nuestras preguntas existenciales, el amor, la muerte, la vida, ¿cierto? La traición, el dolor. Entonces, yo creo que es eso. Igual un autor no puede escribir de todo, porque los autores tienen unos temas que se van haciendo, eh, pues se van haciendo como centrales y en los que se van volviendo un poco más diestros, eh, pero, pero es eso, ¿cierto? Como que no se limite la posibilidad de pensar que los niños deben leer solo cierto tipo de libros, que creo que es más un asunto como del mercado. Porque yo creo que es difícil concebir una obra infantil sin algún trabajo de ilustración, en mayor o menor medida. Entonces quería preguntarle a Orfaley si tuvo alguna injerencia, no sé, si pudo opinar, si pudo dar una opinión, si pudo dar una idea de cómo quería que se presentaran esos personajes en sus libros, de cómo el ilustrador iba a abordar el asunto del libro, si tuvo voz y voto o si siempre fue el texto y que el ilustrador ya resolviera como quisiera. Bueno, la mayoría de las veces la editorial lo decidió. Tuve injerencia con el primero por una experiencia muy interesante. Cuando yo escribí el primero, mi hijo tenía como 8 años. Entonces hizo un bosquejito de cómo se imaginaba el Anucamono, pero yo ya había mandado la obra. Y me dijo, mami, mira, yo quiero que Nucamono sea así. Y era un muñequito. Y yo le dije, ay, hijo, pero yo ya mandé la obra y allá deciden ellos. Entonces me dijo, no, yo quiero que Nucamono sea así, ¿tú por qué no les dices? Entonces yo le escribí un correo a la editora y le dije, mire, yo sé que ustedes ilustran, pues que ustedes se toman como el trabajo de ilustrar la obra,
yo le quiero enviar este dibujo que hace mi hijo de cómo se imagina. Yo se lo envío porque yo quiero que él sepa que yo se lo envío, ya ustedes verán. Y eso fue muy bonito porque ella me escribió y me dijo que le había pasado el dibujo a la ilustradora que habían escogido para Nucamono. Y entonces hizo una propuesta de Nucamono, me la mandó y me dijo, muéstrasela a tu niño, a ver A si ver si la le prueba. gusta. Exacto, entonces él aprobó, él aprobó a Nucamono. Que en uno de tus libros hubo un trabajo bonito con la cubierta. Hicieron como una especie de concurso y escogieron una cubierta para uno de los libros, pero no recuerdo cuál fue. En dos, en el misterioso libro de papá, ellos escogen anualmente uno de los libros y con ese hacen un concurso con los niños. Entonces, el libro que escogen sale la primera vez así, Ah, sí. ¿cierto? Sale así. Y los niños lo leen y los que quieran presentan su dibujo. Yo creo que yo no tengo acá. Ay, qué lástima. Te iba a decir que nos mostraras cómo había quedado, por ejemplo, ese libro con la cubierta que ganó el concurso. Entonces, una edición fue con la cubierta que ganó del niño que lo presentó. Entonces, un año sacan esa edición con la cubierta del niño ganador. Y ya el siguiente, ya sí es con la carátula que hace el ilustrador. Sí, yo recuerdo cuando Orfalea y yo estábamos en el taller de la Biblioteca Piloto, esa convocatoria, que el director Sí. del taller nos dijo, hay una editorial interesada y está recogiendo como textos, cuentos de escritores en los diferentes talleres, ¿quién se anima? Y Orfalea envió su cuento y mírenla, ahora ya es una escritora de esa editorial, ya Orfalea tiene ya una trayectoria gracias a ese acercamiento que se hizo desde el taller. Entonces, por Incluso ese lado, fue, ¿sí? sí, que incluso fue muy curioso porque yo lo envié y después me arrepentí, después dije, ay no, este Eso cuento no no estaba quedó bueno. bueno. Y me quedé Sí. callada y entonces ellos me dijeron, bueno, pero envíenoslo, envíenoslo terminado, revisado y yo no lo quería enviar porque no confiaba mucho en el cuento, eso fue tremendo. Vamos finalizando esta reunión. Les agradezco mucho a todos por estar aquí. Le agradezco mucho a María Orfaley por habernos dedicado este rato, habernos compartido su experiencia como escritora de literatura infantil y juvenil. Vamos a estar muy atentos a lo nuevo que Orfaley produzca. Gracias a Muchas todos. gracias, Gracias, muchas Orfaley. gracias. Gracias a ti por este espacio. Yo creo que esto se necesita. Muchas gracias por invitar. Bueno, es con mucho cariño. Hasta luego para todos. Una feliz noche. Esta frase la comencé a leer al principio del texto cuando vi la tristeza de ese chico y yo dije, este texto me tiene que mostrar cuando ya lo termine cómo se supera la tristeza, porque yo estaba sintiendo lo mismo. En mi grado estuvimos leyendo el libro Ese día no salió el sol y pues me sentí en parte como medio identificada con Miguel porque casi todas las personas hemos perdido una persona importante en nuestras vidas y nos afecta mucho y también me pareció que es como muestra parte de la realidad. Y llegué a la conclusión de que la tristeza se supera con actividades que me inviten a recuperar el sentido de la vida y con elecciones que llenen mi vida de más vida. Es una forma de mostrarle a los niños lo que pasa y enseñarles cierto tipo de cosas. Pues me imagino que al principio un escritor empieza a hacer un libro por un hecho que le pasó en la vida real o algo que vio y una experiencia que le gustó o que quiere compartir con la demás gente. Se llega
por evocación, es decir, hay imágenes de la infancia, de la vida, de la adolescencia, del trabajo. Hay imágenes que tienen mucha fuerza y que permanecen